Buenos días, el propósito del video es hablar sobre la vida devocional de Jesús. Y bueno, primeramente quisiera definir la vida devocional como hacer la voluntad de Dios. Y Jesús mismo lo expresó de la siguiente manera: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esto en Juan 5:30. Y de una manera más práctica podríamos decir que la vida devocional son los hábitos de devoción y cristianismo experiencial. Y estas pueden ser personales como interpersonales. Tal como lo menciona Donald Whitney, los cristianos deben de leer y estudiar la palabra de Dios a solas. Estas son las disciplinas espirituales personales, pero también deben de escuchar la lectura de la Biblia y estudiarla con la iglesia, que son las disciplinas espirituales interpersonales. También añade, tanto las disciplinas personales como interpersonales son instrumentos de bendición para los seguidores de Jesús y son parte del crecimiento en la piedad, pues la Biblia enseña ambas. Y bueno, durante la vida de Jesús vimos en las escrituras ejemplificados estos actos de devoción de él a su Padre. Aquí sí es importante aclarar que este tipo de hábitos solo pueden ser desarrollados por creyentes, aquellos que han nacido de nuevo del Espíritu, tal como lo dijo Jesús en su plática con Nicodemo en Juan 3. Además, la escritura dice sobre el hombre natural que no busca a Dios, tal como también lo explica Romanos 3. No hay quien busque a Dios, y además que no recurren a Él en oración, no invocan al Señor, como lo dice el Salmo 14:4. Y en contraste a esto, el cristiano tiene la necesidad por su nueva naturaleza de orar a Dios. Riley, un puritano, dijo sobre la oración y el creyente: en la misma manera como es parte de la naturaleza de un niño llorar, también es parte de la naturaleza del creyente orar. El creyente ve su necesidad de misericordia y gracia, siente su incapacidad y su debilidad, y por lo tanto siente que tiene que orar. Y bueno, estas palabras hacen eco con lo que Jesús le dijo a sus discípulos sobre la oración en el huerto de Getsemaní justo antes de ser aprendido y comenzar todo el proceso de la crucifixión. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esto en Mateo 26:41. Pero también Jesús les dio instrucciones de cómo hacerlo. En Mateo 6:6 se puede leer que dice: pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y Jesús también proveyó el modelo de oración personal con su vida, y que cada cristiano debería de imitar, ya que frecuentemente oraba a solas. Por mencionar algunos ejemplos, todos ellos en el Evangelio de Marcos. Por ejemplo, en Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. En el capítulo 6, versículo 46 dice: después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. En el capítulo 14, versículos 35 y 36 nos dice: adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparte de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y bueno, otro ejemplo de práctica devocional en la vida de Jesús fue el uso que le daba a la escritura para todo asunto de vida. Primeramente vemos que antes de comenzar su ministerio, inmediatamente después de su ayuno de 40 días, fue tentado por Satanás, a lo que siempre respondió con la Biblia. Esto se puede ver en el Evangelio de Mateo. El capítulo 4, versículo 4 dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el 4:7 dice: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y en 4:10, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y bueno, no solo aquí Cristo dirigió a quienes lo tentaban las escrituras. Otro acontecimiento fue después de haber sanado a un hombre, lo cual le originó muchos cuestionamientos, y el Señor siempre los dirigió a la escritura, siempre basó su argumento en las escrituras. Él respondió en esta ocasión: no piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras?
Esto es en Juan 5 del 45 al 47. Y bueno, estos episodios en el desierto y en el estanque de Bethesda nos muestran la importancia de atesorar la Biblia en nuestra mente y corazón para enfrentar las situaciones y tentaciones que día a día se nos presentan. La lectura, estudio y meditación de las Escrituras nos llevarán a ser más como Cristo, pues son estas las que perfeccionarán a los santos, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de acuerdo a Efesios 4:13. Otra disciplina que se ve en la vida de Jesús es su deseo de exponerse a la enseñanza de la palabra. El relato donde Jesús se extravía de niño para después ser encontrado sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas, es un ejemplo de cómo creyentes debemos no solo leer y meditar por nuestra cuenta la Escritura, sino el buscar también ser instruidos por medio de la palabra en el culto público. También el compartir el Evangelio es una práctica devocional y también se ve mostrado en la vida de Jesús. Vemos en Juan 4 cómo incluso Jesús compartió el mensaje de salvación con el grupo étnico que los judíos en aquel tiempo despreciaban, que son los samaritanos. Fue también un mandato y responsabilidad que nos delegó. Por ejemplo, podemos encontrar en Mateo 28, del 18 al 20, lo que se conoce como la Gran Comisión. Y voy a proceder a leer lo que dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, estos fueron algunos ejemplos prácticos sobre la vida devocional de Jesús y que nosotros como cristianos haríamos bien en imitar.